Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global. El Fondo Monetario Internacional ha elevado su previsión de crecimiento para Europa, aunque cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de este crecimiento. En tal sentido, ha mejorado 5 décimas su pronóstico de crecimiento económico real para 2017 hasta el 2,4%, frente al 1,9% que estimaba el pasado mes de abril, y ha revisado también 2 décimas al alza su previsión para 2018 hasta 2,1%. Al mismo tiempo, ha mantenido sin cambios la expansión de 1,9% estimada para 2019. De igual forma, el organismo, presidido por Christine Lagarde, ha revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para las economías avanzadas del viejo continente y de la eurozona, hasta situarlas en el mismo ritmo de expansión para el actual ejercicio y los próximos 2 años. Así prevé que crecerán al 2,1% este año y al 1,9% en 2018 y al 1,7% en 2019. Las economías emergentes de Europa, por su parte, crecerán de una forma más robusta, ya que el Fondo Monetario Internacional apunta que el Producto Interior Bruto de estas regiones crecerá un 3,1% en 2017, un 2,6% en 2018 y un 2,5% en 2019. La recuperación económica de Europa se está fortaleciendo y ampliando de una manera apreciable, razón por la que, tal y como ha subrayado el organismo internacional, ha decidido realizar revisiones al alza. La recuperación europea se está extendiendo al resto del mundo, contribuyendo significativamente al crecimiento global. En algunas economías avanzadas y en muchas economías emergentes, las tasas de desempleo han vuelto a niveles previos a la crisis, aunque en Europa se mantienen próximas al 10%. Las 19 naciones que comparten el euro están comenzando a disfrutar de un periodo de largo crecimiento e inflación controlada, aunque no ha llegado al tope de 2% planteado por el Banco Central Europeo. Los analistas y economistas de bancos e instituciones internacionales están vaticinando una etapa de expansión económica sostenida, caída del desempleo y unos precios estables. La eurozona acumula alrededor de 4 años de crecimiento económico, lo que ha permitido que la tasa de paro caiga en más de 3 puntos porcentuales, desde 12,5% del primer trimestre del 2013 hasta el 9,5% actual. Aún así, los expertos creen que el ciclo actual de expansión podría prolongarse varios años a la par que el Banco Central Europeo comienza a normalizar su política monetaria, lo que podría también dejar espacio al Instituto Monetario para contrarrestar futuras crisis. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, ha destacado en una conferencia sobre banca en Frankfurt que la economía de la zona euro está experimentando una recuperación amplia y robusta y resistente. Todos los miembros de la eurozona se están beneficiando ya de la recuperación, mientras que la convergencia de los ciclos de crecimiento está reflejando que los miembros del bloque nunca han estado tan cerca uno de otros desde el inicio de la Unión Monetaria. Esto podría hacer que los ciclos de crecimiento en el área euro fuesen más amplios y estables. El Fondo Monetario Internacional también ha querido destacar la fortaleza de la eurozona en el globo. La recuperación europea se está extendiendo al resto del mundo, contribuyendo significativamente al crecimiento global. En algunas economías avanzadas y en muchas economías emergentes, la tasa de desempleo ha vuelto a reducirse, en algunos casos a niveles precrisis. Desde el Banco Central Europeo creen que el shock del conflicto en Cataluña podría tener efectos sobre la confianza del consumidor, unos problemas que no se preveían en los meses anteriores al referéndum de Cataluña. También los riesgos geopolíticos mencionados con reiteración pueden hacer descarrilar el tren europeo. Todavía existen problemas en la eurozona que urge resolver. Por ejemplo, el número de jóvenes desempleados y de larga duración continúan siendo inaceptablemente altos. Además, el legado de la crisis aún se expresa de una manera visible
en los elevados desequilibrios, sobre todo en el alto endeudamiento de los sectores públicos y privados. Para analistas y observadores, estos altos niveles de deuda hacen que los países de la eurozona sean vulnerables a los shocks adversos. Asimismo, a nivel nacional se requiere poner en marcha muchas reformas estructurales e institucionales que salvaguarden y mejoren el funcionamiento futuro de las economías de los países y por ende de la eurozona en su conjunto. El actual entorno económico favorable debería utilizarse para avanzar en el refuerzo de la resiliencia de la Unión Económica y Financiera. Las reformas a nivel nacional y de la Unión Europea serán cruciales para mejorar la capacidad de adaptación ante cualquier impacto, aumentar el potencial de crecimiento y, en última instancia, restablecer el camino hacia la convergencia real de los Estados miembros. No obstante, el Fondo Monetario Internacional señala que en muchas partes de Europa el crecimiento salarial es lento, a pesar del descenso del desempleo, y mientras que los riesgos parecen más equilibrados en el corto plazo, aún se inclinan a la baja en el mediano plazo. Así, aunque prevé que la recuperación puede finalmente ser más fuerte de la proyectada en el corto plazo, la sostenibilidad del rebote sigue estando en cuestión. A largo plazo, dice el Fondo Monetario Internacional en su documento, las tendencias demográficas adversas y la baja productividad probablemente frenen el crecimiento. Las perspectivas también están sujetas a varios riesgos importantes a nivel interno y externo. Por ello, el Fondo Monetario Internacional considera que los responsables políticos deberían aprovechar las favorables condiciones actuales para reconstruir las reservas fiscales y mejorar la capacidad de la economía para crecer y absorber shocks. En este sentido, creen que la reducción de los déficits públicos es una de las principales tareas en las que se deben centrar muchas economías y advierte a aquellos gobiernos con elevada deuda de la particular importancia de esto, dada el previsible escenario futuro de tipos de interés más altos. Aquí sitúa varias economías avanzadas como España, Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, las cuales tienen elevadas tasas de deuda pública y espacios fiscales muy limitados. Respecto a los países con posiciones fiscales más fuertes, aconseja que usen el espacio fiscal disponible para elevar el potencial de crecimiento y apoyar las reformas estructurales. Asimismo, aboga porque las políticas estructurales revitalicen la convergencia que asegura que se ha acelerado y en algunos casos de las economías del sur se ha desacelerado tras la crisis. En concreto, el Fondo Monetario Internacional recomienda a las economías avanzadas que progresen más rápidamente en la aplicación de las reformas estructurales con la que se eleve el crecimiento de la productividad, haciendo que los mercados de productos sean más competitivos y mejorando los mercados laborales, así como priorizar la inversión en educación y formación. En cuanto a los legados de la crisis, como califica la institución monetaria, los países que todavía arrastran secuelas de recesión considera necesario que prioricen la limpieza de los balances de sus bancos más débiles. A este respecto, el Fondo Monetario Internacional apunta que en la Europa avanzada, los préstamos dudosos o con incumplimientos se han reducido en aproximadamente 160.000 millones de euros, sobre todo en los hogares, desde su máximo de 2014. No obstante, advierte de que el stock actual total aún sigue siendo alto, situándose justo por debajo de 1 billón de euros. España e Irlanda representan gran parte de la reducción de este tipo de préstamos, mientras que el reciente repunte de venta de esta deuda en Italia resulta alentador. De forma general, el Fondo Monetario Internacional considera imprescindible fortalecer la capacidad de adaptación de la Unión Europea y en particular de la zona euro a los shocks. Según apunta, esto requiere completar los sindicatos de los mercados bancarios y de capitales y construir un apoyo fiscal para proporcionar un mecanismo de estabilización macroeconómica. Paralelamente, cree necesario actuar sobre los bancos que todavía se presentan como problemáticos y aplicar estrictamente las reglas fiscales comunes. Asimismo, señala que las reformas deben centrarse
en políticas de competencia fuertes, menores barreras comerciales y políticas fiscales redistributivas que amplíen las oportunidades. Sostiene además que los funcionarios públicos deben ser seleccionados y promovidos por mérito propio y asevera que se garantice la libertad de información y la transparencia sobre el desempeño, el uso de los recursos públicos o los intereses financieros. De todas maneras, resulta muy relevante cómo el Fondo Monetario Internacional plantea que aquellos países que tienen espacios fiscales mayores, como es el caso de Alemania, pues contribuyan con su gasto público más agresivo para tratar de mejorar la situación del crecimiento económico. Por supuesto, aunque la tasa de desempleo se ha disminuido del 12,5 al 9,5, todavía sigue próximo al 10% y los niveles salariales permanecen rezagados y la inflación todavía se mantiene no en la meta de política monetaria del Banco Central Europeo, que es el 2%. Las economías del norte van mejores y las economías del sur van rezagadas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4FD. No le cambie, cita cultural.